Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 109. Tenebrosos agrupamientos cubrían el horizonte. Una sombra extraña que iba aproximándose se extendía poco a poco sobre los hombres, sobre las cosas, sobre las ideas. Sombra que provenía de la cólera y de los sistemas. Todo lo que había sido ahogado con precipitación se removía y fermentaba. Alguna vez la conciencia del hombre honrado detenía su respiración. Tanto malestar había en aquel aire en que los sofismas se mezclaban con las verdades. Los ánimos temblaban en la ansiedad social, como las hojas cuando se aproximan a la tempestad. La tensión eléctrica era tal que en ciertos momentos cualquiera, un desconocido, iluminaba. Y después volvía a caer la oscuridad crepuscular. A intervalos profundos y sordos murmullos parecía hacerse juzgar de la intensidad del rayo que contenía la nube. Apenas se habían pasado 20 meses desde la Revolución de Julio y el año 1832 había empezado con aspecto amenazador. La miseria del pueblo, los trabajadores sin pan, el último príncipe de Condé, que había desaparecido en las tinieblas, Bruselas expulsando a los Nassau, como París a los Borbones, Bélgica ofreciéndose a un príncipe francés y entregada a un príncipe inglés, el odio ruso de Nicolás detrás de nosotros, los absolutistas en el mediodía, Fernando en España y Miguel en Portugal, la tierra temblando en Italia, Metternich extendiendo la mano sobre Bolonia, Francia afrontando a Austria en Ancona, en el norte un ruido siniestro del martillo que remachaban los clavos de Polonia en su ataúd. En toda Europa miradas irritadas que acechaban a Francia. Inglaterra, aliada sospechosa, dispuesta a empujar lo que cayese y a echar sobre lo que hubiera ya caído. La Cámara de los Pares refugiándose detrás de Beccaria para negar 4 cabezas a la ley, las flores de lis borradas del coche del rey, la cruz arrancada de Nuestra Señora, Lafayette decaído, Lafitte arruinado. Benjamin Constant muerto en la indigencia, Casimiro Perier muerto del cansancio del poder. La enfermedad política y la enfermedad social declarándose a la vez en todas las 2 capitales del reino, la una en una ciudad del pensamiento y la otra en la ciudad del trabajo. En París la guerra civil, en Lyon la guerra servil. En las 2 ciudades el mismo resplandor de un horno. Un occidente turbado, la duquesa de Berry en la Vendée, los complots, las ideas, el sombrío tumulto de los acontecimientos. Hechos de donde sale la historia ignorados por la historia. Hacia fines de abril todo se había agravado. La fermentación se convertía en ebullición. Desde 1830 había habido aquí y allá pequeñas conmociones parciales, prontamente reprimidas, pero que renacían enseguida, señal de una vasta conflagración subyacente. Alguna cosa terrible se estaba formando. Entreveíase los lineamientos, aún poco marcados y mal iluminados, de una revolución posible. La Francia miraba a París y París miraba al barrio de San Antonio. El barrio de San Antonio, sordiamente caldeado, entraba en ebullición. Las tabernas de la calle de Charron estaban graves y tempestuosas, por más que la unión de estos 2 adjetivos parezca muy singular, aplicada a las tabernas. Allí el gobierno era, pura y simplemente, el objeto de la cuestión que discutíase públicamente, la cosa para combatir o permanecer tranquilos. Había trastiendas en que se hacía jurar a los obreros que saldrían a la calle al primer grito de alarma y que pelearían sin contar el número de los enemigos.
Una vez admitido el compromiso, un hombre sentado en un rincón de la taberna levantaba la voz y decía: ¿Lo oyes? Lo has jurado. Algunas veces se subía al primer piso, a un cuarto cerrado, y allí pasaban escenas masónicas. Se hacía prestar a los iniciados juramentos para socorrerle como a los padres de familia. Esta era la fórmula. En las salas bajas se leían libros subversivos. Trataban a la baqueta el gobierno. Dice un informe secreto de aquel tiempo. Voy a hacer frases como esta. No sé los nombres de los no sé los nombres de los jefes. No sabremos el día sino con 2 horas de anticipación. Un obrero decía: somos 300. Damos cada uno 10 sueldos y se tendrá 150 francos para hacer balas y pólvora. Otro decía: no digo 6 meses, no digo ni aun 2. Antes que 15 días nos podremos frente a frente con el gobierno. Con 25.000 podremos hacer frente. Otro decía: no me acuesto porque paso la noche haciendo cartuchos. De tiempo en tiempo, algunos hombres vestidos decentemente y con buenos trajes venían causando embarazo y con aire de mando. Daban apretones de mano a los más importantes y se iban. Nunca estaban más de 10 minutos. Se cambiaban en voz bajas palabras significativas. El complot está maduro. Las cosas están a punto. Y todo lo que estaba allí murmuraba esto mismo, usando los mismos términos de un espectador. La exaltación era tal que un día, en medio de la taberna, exclamó un obrero: no tenemos armas. Y uno de sus camaradas respondía: los soldados las tienes, parodiando así, sin saber, la proclama de Bonaparte al ejército de Italia. Cuando tenía algo más secreto, añadió un informe, no se le comunicaba. Apenas se comprende lo que podía ocultar después de lo que decían. Las reuniones eran algunas veces periódicas, y a ciertas de ellas solo asistían 8 o 10, siempre los mismos. En otras se entraba en el que quería, y la sala se llenaba de tal modo que tenía que estar de pie. Unos asistían por entusiasmo y pasión, otros porque era su camino para ir al trabajo. Lo mismo que en la Revolución había estas tabernas, mujeres patriotas que abrazaban a los neófitos. Otros hechos expresivos se observaban con frecuencia. Un hombre entraba en una taberna y bebía y salía diciendo: tabernero, la revolución pagará lo que debo. En una taberna situada enfrente de la calle Sharon se nombraba agentes revolucionarios. En el escrutinio se hacían las gorras. Otros obreros se reunían en casa de un maestro de esgrima que tenía asaltos en la calle de Cota, y allí había un trofeo de armas, formado de espadones de madera, estoques, bastones y floretes. Un día quitaron los botones de las floretes y decía un hombrero: somos 25, pero lo que es por ahora no cuentan conmigo, porque me miran como si fuese una máquina. Esta máquina fue después que ni sé. Las cosas que se premeditaban formaban poco a poco una extraña notoriedad. Una mujer que estaba barriendo la puerta decía a otra, sin temor de que la escuchasen: hace mucho tiempo que trabajan sin descanso en hacer cartuchos. Se leía en tiempo de la calle proclamas dirigidas a los guardias nacionales de los departamentos. Unas de esas proclamaban firmadas por Burtot Pinatero. Un día, a la puerta de un licorista del mercado Lenoir, un hombre que tenía la barba corrida y acento italiano se subió a un guardacantón y leyó en alta voz un escrito singular que parecía emanar de su poder oculto. Los grupos se habían formado a su alrededor y le aplaudían. Y los pasajes que conmovían más a la multitud fueron recogidos y anotados. Nuestras doctrinas son perseguidas. Nuestras proclamas se hacen pedazos. Nuestros carteleros son acechados y llevados a la cárcel. La baja que acaba de verificarse en los algodones nos ha traído a muchos partidarios del justo medio. El porvenir de los pueblos se elabora en nuestras oscuras filas. Esa es la cuestión clara: acción o reacción, revolución o contrarrevolución, porque en nuestra época se cree en la inercia ni en la inmovilidad. Por el pueblo o contra el pueblo, esta es la cuestión y no hay otra.
El día que os convengamos ya, rechazadnos, pero hasta entonces ayudadnos a marchar. Todo esto se hacía en medio del día. Otros hechos más atrevidos aún eran sospechosos al pueblo, a causa de su misma audacia. El 4 de abril de 1832, un transeúnte subía en Guardacantón, que está en la esquina de la calle de Santa Margarita, y gritaba: soy baboísta. Pero bajo la máscara Babeuf, el pueblo descubría la punta de la oreja de Gisquet. Entre otras cosas, este hombre decía: abajo la propiedad, la oposición de la izquierda es infame y traidora. Cuando quiere tener razón, predica la revolución. Es demócrata para que no la ataquemos y realista para no combatir. Los republicanos son animales de plumas. Desconfiad de los republicanos, ciudadanos trabajadores. Silencio, ciudadano polizonte, gritó un obrero que le escuchaba. Este grito puso fin al discurso. Sucedían algunos incidentes misteriosos. Al anochecer, un obrero encontraba cerca del canal a un hombre bien vestido que le decía: ¿a dónde vas, ciudadano? Señor, respondía el obrero, no tengo el honor de conoceros. Yo te conozco mucho. Y el hombre añadía: no temas, soy el agente del comité. Se sospecha que no eres muy fiel. Sabe que si descubres algo se te vigila. Y después daba al obrero un apretón de manos y se iba diciendo: pronto nos volveremos a ver. La policía de escuchas recogía, no solo en las tabernas, sino en las calles, diálogos muy extraños. Haz que te reciban pronto, decía un tejedor a un ebanista, porque va a ser preciso tirar un tiro. Dos transeúntes cubiertos de harapo cambiaban estas respuestas notables, llenas de apariencia de hackería. La hackería designa colectivamente el proletario, hack bohom, que pudieran traducir Juan Lanas, frase aplicada en la Edad Media por los nobles a la clase plebeya. La sublevación que esta clase en Francia se llama la hackería. ¿Quién nos gobierna? El señor Felipe. No es la clase en los tendederos. No es la clase de los tendederos. Se equivoca el que crea que usamos la palabra hackería en el mal sentido. Los hacks eran los pobres. También los que los que tienen hambre tienen derecho. Otras veces pasaban dos hombres y se oía uno decir a otro: tenemos un buen plan de ataque. De una conversación íntima entre los cuatro hombres acurrucados en una zanja del medio punto de la barrera del trono, no se pudo tomar más que esto: se hará lo posible para que él no se pasee más por París. ¿Quién era este él? Oscuridad amenazadora. Los principales jefes, como se decía en el barrio, se mantenían al paño y se creía que se reunían para ponerse de acuerdo en una taberna cerca de la puerta de San Eustaquio. Uno llamado Aug, jefe de la Sociedad de Socorro a los Sastres, en la calle Mandetour, pasaba por intermedio central entre los jefes y el arrabal de San Año. Pero siempre hubo mucha oscuridad acerca de estos jefes, y no hay ningún hecho cierto que pueda debilitar la altivez singular de estas respuestas, dada por un acusado posteriormente ante el tribunal de los pares. ¿Quién era vuestro jefe? No conocía a ninguno, no reconocía a nadie. Todo esto no era aún más que palabras transparentes, pero vagas, y algunas veces frases al aire, rumores, noticias. Otros indicios se iban presentando. Un carpintero que estaba en la calle de Reuilly, clavando las tablas de un empalizado alrededor de un terreno que se elevaba a una casa en construcción, encontró en ese terreno un fragmento de carta rota, en que aún podía leerse esta línea: es preciso que el comité tome medidas para impedir el reclutamiento de las secciones para las diversas sociedades. Y en una postdata hemos sabido que había fusiles en la calle de Faubourg Poissonnier, número 5 bis.
unos 5 o 6 mil fusiles en casa de un armero en aquella plaza. La sección no posee armas. Pero lo que hizo que el carpintero se asustase y enseñase la carta a sus vecinos fue que a pocos pasos recogió el otro papel, y también roto, y más significativo aún, cuya configuración reproducimos a causa del interés histórico de estos extraños documentos. Entonces es un diseño, tiene 4 columnas, y la quinta es un poquito mayor. Y en la primera columna dice Q, en la segunda C, tercera D y en la cuarta E. Y en la quinta dice: aprended esta lista de memoria y rompedla después. Los iniciados harán otro tanto cuanto les transmitáis órdenes. Salud y fraternidad. U-Og A-Fe. Los que estuvieron en el secreto de este hallazgo no pudieron comprender hasta mucho tiempo después de la significación de estas 4 mayúsculas. Quinturiones, centuriones, decuriones, esclarecedores. Y el sentido de las letras U, Og, A, Fe, que eran una fecha, que quería decir 15 de abril de 1832. En la columna de cada mayúscula estaban escrito el nombre, seguido de indicaciones muy características. Por ejemplo, Q. Bannerel, 8 fusiles, 83 cartuchos. Hombre seguro. C. Bouvier, una pistola, 40 cartuchos. De Rolet, un florete, una pistola, una libra de pólvora. E. Teissier, un sable, una canana, exacto. Terreur, 8 fusiles, valiente, etc. Por último, este carpintero encontró también en el mismo recinto de la empalizada un tercer papel en el cual estaba escrita con lápiz, pero muy visiblemente, esta especie de lista enigmática. Unidad Blanchard, árbol seco, 6. Barra, Suaz, sala del conde. Cochoc, Aubry, el carnicero. JJR, Cayo Graco, derecho de revisión du Fond Fou. Caída de los girondinos de Bac Maubue. Washington Pinzou 1 Pist 86 Cart. Marsellesa. Sober del pueblo. Miguel Quincampoix Sable. 8. Darceau Platón Árbol seco. Varsovia Tilly vendedor del Populaire. El honrado ciudadano en cuyas manos cayó esta lista supo al fin su significación. Parece que era la nomenclatura completa de las secciones del 4º distrito de la Sociedad de Derechos del Hombre, con los nombres y habitaciones de los jefes de sección. Hoy que todos estos nombres y Hoy que todos estos hechos que han quedado en la sombra son ya historia, se puede publicar. Es preciso añadir que la fundación de la Sociedad de los Derechos Humanos parece haber sido posterior a la fecha en que fue encontrado este papel. Tal vez no fuera más que un bosquejo. Mientras tanto, tras las noticias y la palabra tras los indicios escritos, principiaba a presentarse hechos materiales.